mañana ya tarde, vamos a estar hablando acerca de la mujer adúltera en la historia que nos cuenta la palabra de Juan 8 del 1 al 11. Así que leemos a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Y tú, pues, ¿qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Alabado Dios. Qué linda palabra, hermanos. Aleluya. Dice que el Señor se había retirado en el monte de los olivos. Siempre la palabra nos habla acerca de que el Señor se retiraba en este monte especialmente para orar, para buscar la presencia del Señor, de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Y dice que temprano en la mañana Él se fue al templo. Qué lindo el saber la importancia que el Señor le daba a la iglesia, al templo del Señor. Él iba porque sabía que ahí iban a buscar lo que era de Dios. Entonces el Señor quería darle lo más que podía porque su tiempo era corto sobre la tierra, y decía: es necesario que yo predique esta palabra, es necesario que yo enseñe esta palabra para que ellos entiendan y comprendan de que ellos están en la mente de mi Padre. Alabado Dios, aleluya. Dice que estando Él enseñando la palabra y ministrando la palabra de su palabra, de lo que Él enseñaba, su doctrina, dice que aparecieron los fariseos y los escribas, estos personajes se podría decir que ellos sabían exactamente lo que estaban preguntando, porque ellos eran maestros de la palabra. Ellos eran los que en ese momento eran los que estaban encargados de traer la palabra y la enseñanza a este pueblo. Cuando ellos dicen maestro, en el versículo 4 le dijeron: maestro. ¿Cuál era la intención de decir maestro? ¿Era necesario que les enseñara Jesús? Maestro, sí, Él era maestro. Cristo como maestro. Dice en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Dice en Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, todos estos habían venido haciendo preguntas, y hay muchas más preguntas, pero escogí estas 3 preguntas. Siempre la persona, por más conocimiento que tenga en Dios, por más que pueda saberse la Biblia del principio al fin, siempre hay preguntas.
en la cual queremos que el Señor responda. Pero ¿con qué finalidad hacemos pregunta a Dios? Entonces, el Señor explica las Escrituras. Dice Jesús no solo enseñaba, sino que explicaba las Escrituras por medio de historias y parábolas. En Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y comenzó a explicar lo que era la semilla, la parábola de la semilla. También él explicaba la doctrina, su doctrina. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16 decía él. Era su doctrina. ¿Cuál era su doctrina? Que conociéramos a Él, le conociéramos al dador de vida, que conociéramos a aquel que había venido a entregar su vida para salvación del alma. Eso era lo que Él quería que entendamos. Aleluya. Y hasta este día todavía Él desea que nosotros le conozcamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es el anhelo? Debe de despertar algún anhelo en nosotros cuando nosotros preguntamos y queremos averiguar lo que es la Escritura, la enseñanza. Los fariseos le dijeron, maestro, ¿de verdad querían que Jesús les enseñara la ley? Si ellos eran maestros de la ley. Hay unos cuantos anhelos, personas que anhelan saber del Señor. Uno de ellos es el joven rico en Mateo 11:17 que dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué bueno cuando nosotros nos interesamos por nuestra vida, por la vida, nuestro futuro. Después de que nosotros hayamos vivido en esta tierra, ¿qué más hay de la vida? Unos dicen que ahí termina la vida, pero la Biblia me dice todo lo contrario. La vida aquí es chiquita comparada a la vida eterna, que es para la vida eterna. O sea, depende de las cosas que nosotros hagamos en esta tierra o creamos en esta tierra, que en este caso es creer a la palabra de Dios. Depende de a dónde nosotros vamos a pasar nuestra vida eterna. Entonces, dice, los samaritanos, después que le predicó a la samaritana, ella corrió al pueblo y decirle, mira, hay uno que parece que es el Cristo, que me ha dicho todas las cosas. Y dice que este pueblo salió corriendo para ver quién era este hombre. Y se encontraron con Jesús. En Juan 4:40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedaran con ellos. Y se quedó 2 días. 2 días enseñándole la palabra de verdad. 2 días de campaña. 2 días de gozo, de transformación, pero sobre todo de salvación. Este pueblo de Samaria, alabado Dios, fue salvo porque miró la gloria de Dios en Cristo Jesús, aleluya. Y también los que asistían al templo, cuando él llegó en la mañana, dice que llegó un gran número de gente al templo porque sabía que Jesús estaba ahí y él quería enseñarles, aleluya. Por eso aquel que se dispone a buscar de Dios, dice el Señor que todo aquel que buscare encontrará, aleluya. En Lucas 21:38 dice, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, aleluya, alabado Dios. Cuando los fariseos le dijeron, mira que esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, le estaban diciendo la palabra, le estaban diciendo la ley que decía en Levíticos 20:10 y también en Deuteronomio 22:22. El Levítico dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefinitivamente serán muertos. Y en Deuteronomio 22:22 dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así será quitado el mal de Israel. Ahora, yo me cuestiono si la ley que ellos sabían perfectamente que la ley decía acerca de este caso específico. Y recordemos que esto no era nada, se trataba
nada se trataba de la mujer. Esto se trataba era de Jesús. Ellos querían que Jesús cayera en esta tentación, porque siempre aquel que quiere traer disensión está buscando algo detrás de todo esto. Así que hay que tomar en cuenta en la posición en la cual Jesús estaba en este momento. El target era él y no tanto la mujer, aunque la mujer fue un pretexto para todo esto. Entonces, dice, los escribas, un grupo de hombres que se dedicaba a copiar las escrituras. Mire, que estos escribas eran que escribían, ellos sabían las palabras, las letras, las palabras, las oraciones, todo tenían tan completamente enumerado, porque así era como ellos se guardaban de cometer un error al escribir, porque ellos escribían en las pieles, en este caso arroyos, que ellos escribían la ley de Dios para poderla perseverar. Entonces, ellos sabían exactamente lo que la palabra decía. Entonces dice, y los fariseos, dice, anhelaban inducir al Señor Jesús a que diese algo erróneo para poderle tener de qué acusarle. Si Jesús hubiera ignorado la ley que estaba en Levíticos y en Deuteronomio, había perdido su credibilidad. Si hubiera ceñido a la ley mosaica, su reputación de hombre compasivo y perdonador habría sido cuestionada. Entonces, de una manera, ellos querían cogerlo a Jesús. Aleluya. Pero mire, Dios es grande. Dios es Dios. Y a él nadie dice que la sabiduría del hombre nunca va a sobrepasar a la sabiduría infinita de Dios. Bendito Dios. Estos mismos fariseos le hicieron otras preguntas para tentarle. Una de ellas está en Mateo 10:2 y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, ¿era lícito al marido repudiar a su mujer? Y otra pregunta en Lucas 10:25 dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y en Lucas 20:22 dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? En Lucas 20:23 dice, mas él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, él sabía la intención de esa pregunta, la intención que había detrás de sus corazones, por qué ellos hacían esta pregunta. Pero el Señor Todopoderoso siempre está abierto a nuestras preguntas. Sea cual sea tu pregunta, dáselas al Señor. El Señor es poderoso. El Señor da y contesta a nuestras peticiones, a nuestras dudas, a nuestras necesidades. Él siempre está pendiente a lo que nosotros le estamos pidiendo a Él, porque Él conoce la situación, Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, la necesidad de entender para nosotros poder caminar en ese camino. De verdad, bendito sea el nombre del Señor. En el Juan 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿En medio de a dónde? Del templo. Él estaba en el patio del templo donde él predicaba, él enseñaba. Había una gran multitud de personas. O sea, esto no era algo aislado, esto era en público, esto era delante de todo. Le trajeron a esta mujer. Y yo me pregunto, ¿a dónde estaba el varón? ¿Dónde estaba el hombre con que estaba teniendo aquella relación ilícita con la mujer, no? Pues nomás trajeron a la mujer. Entonces, bueno, que Dios se encargue, ¿verdad? Bendito Dios, la palabra no nos enseña qué pasó con él. En 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabías que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, esta es la lista que nos da de todos aquellos que no heredarán el reino de los cielos, la cual, si nosotros estamos en alguno de estas
en esta lista, pues es tiempo de poder enmendar nuestros caminos. En Juan 8, 6, 7 dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice la historia de que esta es una de las primeras ocasiones en la cual vemos a Jesús escribiendo precisamente en la arena, en un lugar donde quizás el viento o quizás las pisadas de los que estaban ahí borraron lo que estaba escrito por el dedo de Dios. Una de las cosas en la cual me trae a la memoria el Señor es de que una vez en el Antiguo Testamento, Él escribió con su dedo en una pared para traer juicio a un rey. Y esta palabra se cumplió y al siguiente día murió este hombre, porque era un hombre que no quería llevar, había faltado de tal forma las cosas de Dios, que dice que trajo los vasos que habían sido ungidos en el templo, que habían sido traídos del templo de Jerusalén por Nabucodonosor. Dice que él los cogió para poder él usarlo. O sea, él había avanzado aún más allá de poder caer en el pecado delante de Dios. Y el Señor escribió con su dedo un juicio. Y yo me atrevo a decir aquí que él escribía cosas que había en el corazón de toda esta gente que estaba acusando a esta mujer. Dice, y como en el versículo 7, y como insistían en preguntarle, bendito Dios, se enderezó y les dijo, y déjenme decirle que cuando el Señor se para, cuando el Señor hace una posición de pararse, es porque Él está a punto de traer un juicio. Cuando Él se paró, después de haber estado escribiendo, Él se paró para decir, ok, ¿quieren ustedes saber lo que yo pienso? Ok. Dice, pero Jesús dice que Él se enderezó. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra de ella. O sea, el juicio lo dejó en manos de ellos. Ok, ustedes quieren traer esta palabra para que se cumpla porque está en la ley y ustedes se creen, se la saben todo, ok, entonces comiencen ustedes el juicio. Ustedes saben la ley, cómo trabaja esto. Pero Él le dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Siempre el Señor encuentra al hombre, lo encuentra siempre en su injusticia, en lo que el hombre cree que está justo. Siempre falla. Siempre nos encontramos cortos comparados a la justicia de Dios. El hombre va a estar corto siempre delante de Dios, porque Dios es santo, Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es grande, poderoso. Por eso es que no puede el hombre sobrepasarlo. Somos criaturas hechas por Él. Bendito Dios, estamos para aprender de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es una referencia directa de Deuteronomio 13:9 y 17:7, que establece el inicio de una ejecución por parte de los testigos del crimen. Solo quienes no eran culpables del mismo pecado podían participar. Primero aquel que no había participado en el pecado, pero también en aquel que era inocente. Ese podía tirar la primera piedra y los que estaban detrás de él, el pueblo, mirando lo que se estaba haciendo. Pero al encontrarse ellos, dice, de modo que Jesús repuso sencillamente que se debía aplicar la pena impuesta por la ley, pero que debería hacerlo los que hubieran cometido pecado alguno. No dijo que la mujer debía quedarse libre de la pena de ley. Estamos hablando de los que estaban trayendo a esta culpabilidad contra la mujer. Pero lo que sí hizo fue acusar a cada uno de aquellos hombres de haber pecado
en ellos mismos. Los que quieren juzgar a otros deberían ser puros por ellos mismos. E inclinándose de nuevo, cuando él se paró para decirle, apedrean si pueden hacerlo, él volvió a inclinarse. Y cuando él se inclinó hacia él siguió escribiendo. Esto les da un momento de reflexión a esta gente que estaban causando esta tentación para Jesús. Les trae este momento de silencio, de reflexión a su vida y les hace que ellos caigan en cuenta de su error y comienzan a caminar. Dice la palabra, desde el más viejo al más joven comenzaron a salir. Imagínense, no eran 2 o 3, dice que había una multitud en este lugar. Dice en el 9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El 9 dice, ellos, los que habían acusado a la mujer, se sintieron acusados por su conciencia, no tenían más que decir. Comenzaron a salir uno a uno, todos se consideraban culpables, desde lo más viejo hasta lo más joven. Quedó solo Jesús con la mujer que estaba cerca. Se quedó sola esta mujer, se quedó completamente los dos y ella estaba como, yo me imagino que tuvo que haber estado aterrorizada esta mujer de lo que Jesús iba a hacer con ella, bendito Dios. En el 8:10 dice, oiga, mire hermano, alabado Dios el que me está oyendo, oiga esto. Con una gracia maravillosa el Señor Jesús le observó a la mujer en aquellos que la acusaban, se habían desvanecido, se desaparecieron. El Señor es el defensor de los que son opresionados. Bendito Dios que Él vino a traer liberación a la mujer. Aleluya. Esta es la verdadera liberación de la mujer. No es de la liberación que en estos días se proclaman afuera en las calles. Que las mujeres se desnudan para poder proclamar ser mayor que los hombres o mayor de todo. No sé qué tanto mayoría quieren las mujeres. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Esta es la verdadera liberación que tiene la mujer, que el Señor le ha dado a la mujer. Aleluya, la misericordia de Dios. Alabado Dios, dice que Jesús enderezándose, ahora no se enderezaba para traer juicio, ahora se enderezó para mostrar misericordia por esta infiel mujer pecadora. Bendito Dios. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué pregunta? ¿Dónde están? La próxima pregunta fue, ¿ninguno te condenó? ¿Dónde están los que condenan? Dice, es mayor el que está conmigo que los que están afuera. Esa es la esperanza del que es pecador arrepentido. Aleluya. Esa es la esperanza de aquel que se arrepiente delante de Dios. Todavía hoy hay alguien que se atrevería a acusar. Son como los que quieren quitar la paja del ojo del hermano y no pueden mirar la viga que está en su propio ojo. Termino. Ella dijo ninguno. La palabra del Señor aquí sencillamente es mero un título de cortesía. Cuando la mujer hubo dicho ninguno, Señor, el Señor pronunció aquellas maravillosas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor no pretendía tener autoridad civil en una cuestión así. Era el gobierno romano el que estaba investido para esta autoridad. Ahí lo dejó él. Él no le condenó ni le perdonó. No era hasta una función en este tiempo, pero sí le dio una advertencia de que dejara de pecar. Aleluya. En el primer capítulo del Señor dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Él no la condenó, pero sí le dio una advertencia. Y esa es la advertencia del que el Señor nos da en este día. Que no pequemos más, que podamos perseverar en Él. Alabado sea el nombre del Señor y podamos permanecer fieles en el Señor. Dios te da la oportunidad en este día. Levanta tu mano y dile, Señor, yo estoy en esta situación de pecado. Yo quiero que tú me perdones, Señor.
ten misericordia de mí, así como tuviste de esta mujer. Yo voy a hacer una oración por ti. Él está listo para perdonar. Él ya pagó el precio en la cruz de Calvario por ti. Aleluya, Señor Jesús, mira el que está mirando a través de este canal de Facebook. Yo te lo presento, yo te pido a través de YouTube que estás mirando ahí. Yo te digo a ti, en el nombre de Jesús, recibe salvación a través de Cristo, de ese Salvador eterno, que Él hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú todavía haces el milagro en nuestras vidas de salvación. Recibe en el nombre de Jesús salvación a través de su sangre. Recibe en el nombre de Jesús las fuerzas para poder tú seguir adelante en el Señor. Busca una iglesia, busca un pastor que predique el evangelio completo en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es el ministerio Luz de Esperanza. Aquí nos vemos todos los viernes al mediodía, así que adelante en el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les amamos mucho. Amén y amén.